primeras consideraciones se me ocurrió pensar, digamos, primero que entiendo que no todos tenemos formación antropológica y por ende en general la etnografía, si uno mira la disciplina o la historia disciplinar, aparece indudablemente a principios del siglo pasado como una herramienta de registro, una herramienta de encontrarse con el otro y demás, y con el tiempo, y por suerte, se ha transdisciplinado, digamos, muchas otras disciplinas han recuperado la etnografía, en algunos casos como una mera herramienta, como una técnica. Bueno, la propuesta mía etnográfica va a ir por otro lado, pero sí poniendo en consideración algunas cuestiones de corte sociológico, histórico, pedagógico, más que van a ir todas entramadas pensando en que una sola disciplina no agota la experiencia del mundo, la explicación de la experiencia del mundo. Entonces la idea es poder pensar algunas transversalidades que se me ocurrieron. Antes que nada, poder siempre recordar una vez más que nuestras prácticas pedagógicas, que no son solo escolares, siempre una relación social. Esto como primer dato. Esto tiene que ver con casi una obligación. Yo siempre le digo a mis alumnos, trabajo en una formación docente, que es otro punto clave que tendríamos que siempre discutir desde el gremio, que las prácticas pedagógicas son una relación social en el sentido sociológico que pensaron muchos sociólogos, incluso Marx desde el inicio, en que nosotros somos sujetos sociales, que estamos en un mundo, o que llegamos a este mundo, donde preexisten relaciones sociales, Marx diría, independientes de nuestra voluntad, pero sí que podemos transformar, o intentar transformar. En ese sentido, lo pedagógico no puede pensarse por fuera de alguna explicación sociológica del mundo, excepto que le acotemos estrictamente al ámbito escolar. Pensemos que la escuela por sí misma es artífice de una pedagogía que algunos llamarán liberadora, otros llamarán de tantas maneras posibles. Entonces, en ese sentido, como docentes ya no solo estamos conminados a pensar o a problematizar en relación a de dónde estamos mirando el proceso o qué enfoques pedagógicos, como nos decían los profesores de ciencia de la educación, estamos enseñando, aprendiendo, etcétera, sino además, qué nociones de sociedad, como sujetos sociales que somos, ponemos en juego. Digo porque ahora voy a recuperar algunas cuestiones vinculadas a nuestras cotidianidades. Por otro lado, entonces, podríamos decir, si son relaciones sociales nuestras prácticas pedagógicas, la primera recomendación, en todo caso, sería que nuestras relaciones sociales son siempre situadas. Hay un contexto histórico donde están emplazadas esas relaciones y que importa de alguna manera establecer dos considerandos, a mi criterio. El primero sería, no solo en ese contexto histórico particular, Cosquín 2017 en relación a los pueblos de la zona, etcétera, etcétera, Ciudad de Córdoba o donde cada uno viva y emplace o se relaciones, sino identificar en términos sociológicos además posiciones. No posiciones en términos del centro, posiciones que también son sociales. A ver, vamos a hacer un ejercicio sociológico. No solo los sujetos sociales, nosotros, nos relacionamos socialmente en la sociedad, sino que además ocupamos posiciones en esa trama de relaciones y nos relacionamos desde ahí. Entonces, esas posiciones que son una construcción teórica, analítica, también pueden objetivarse en determinadas prácticas. No todos los sujetos ocupamos las mismas posiciones. Y si no las ocupamos, nuestras discursividades y nuestras prácticas no valen lo mismo. Ejemplo para que se entienda. Hay enunciados sobre el mundo, discursos sobre la realidad, para poner palabritas del sentido común, que tienen un determinado valor. Y a veces valen más de acuerdo a la posición del sujeto que la dice. No solo a lo que se dice. Yo hago trabajo de campo, mi tesis fue sobre eso, sobre cometillas en Córdoba. Resulta que en Córdoba, actores sociales de peso como el Estado provincial y buena parte de la academia cordobesa sostenían hasta hace no mucho tiempo, hace 10 años atrás, tal vez menos, que los indígenas de Córdoba habían desaparecido, ¿no? Que estaban extintos.
¿no? Que se habían extinguido, que se habían mestizado, bueno, usaban muchas palabras, algunas formalizadas en nuestros libros de texto. Entonces, desde hace unos 15 años para atrás, nosotros vemos un proceso creciente de comunalización u organización en formatos de comunidades que han inscrito diferentes demandas, como hicimos nosotros ahí, en el espacio público. Entonces, ¿cómo explicamos procesos en los cuales hasta ayer no teníamos, lo digo cariñosamente y entre comillas, no teníamos indios, no teníamos negros y ahora tenemos de golpe indios, negros y demás? Bueno, entonces, ¿cómo explicamos estas cosas que nos pasan? Si la señora que vende la verdura a la vuelta de mi casa, que es muy buena, muy amable, la quiero mucho, me dice a mí, los comechingones se extinguieron, por su posición social en ese tema, no es una explicación de peso en relación a si viene la academia, el Estado o quien venga, que ocupe otra posición, y me dice lo mismo, ese mismo enunciado. ¿Vamos hasta acá? ¿Vamos con estos considerandos sociológicos? Perfecto. Entonces, en ese sentido, siempre los contextos deben ser históricos y situados. Las representaciones y las prácticas del mundo no se dan en el aire, se dan en contextos situados y en relación a representaciones que se fueron en el tiempo sedimentando, que le vamos a llamar, como dice Rita Segato, alteridades históricas, que son formas actuales, pero también pasadas, de clasificación social. Todas esas identificaciones que yo les fui diciendo son formas de clasificación social. Y como forma de clasificación social, no siempre tienen un contenido preciso. Nos pueden decir muchas cosas, de hecho había gente que no sabe si pasar o no pasar. O a veces cuando nos dicen muchas cosas, si el contexto situado de esas identificaciones no siempre están afirmando cuestiones de tipo hegemónico, en las cuales son identificaciones cómodas, etcétera, en determinados contextos yo no paso. Aunque sí me identifique positivamente, me quedo atrás. Pero me identifico positivamente. Porque el contexto a mí me suena desconocido, decíamos, vulnerable. Una pena porque justamente me parecieron muy buenas fotos que puso Sofía. Yo les iba a traer y no lo conseguí como para escalar el último momento, pero lo tengo. Un manual de las escuelas primarias en los años 30 y 40, que es un manual de zoología. Recuerden que antes era zoología, biología, botánica. En el de zoología empiezan los sistemas de clasificación, ¿se acuerdan? Bueno, nosotros de ciencias sociales tomamos en su momento la clasificación de las ciencias sociales, tenemos que clasificar. Entonces venía todo el bicherío de la zoología, ¿se acuerdan que nos hacían los insectos, los mamíferos, los no sé quién, con todas sus subdivisiones, acotado a la escuela primaria, era tercero, cuarto y quinto grado, y en un momento sale de uno de los tantos bichos que clasifica, pasa a fauna argentina. Es muy interesante pensar en ese título, que está naturalizado en los manuales actuales también. Me pareciera que las provincias, las naciones, o los estados, mejor dicho, más, tenemos fauna, tenemos flora. Digamos, digo porque está muy natural decir fauna argentina, ni que los bichos tuvieran un DNI. No obstante, digo para empezar a desnaturalizar algunos conceptos, no obstante digo, después de fauna argentina, 2 puntos, el indio. Entonces venía detallado los distintos grupos indígenas de nuestro país en ese momento, qué características tenían, por supuesto, todas enmarcadas en una lectura evolutiva en la cual obviamente son el salvajismo, porque tienen la pata ama y porque son sucios y por, bueno, toda una descripción, y dice al final, bueno, son representación de una etapa de atraso, hay que dejarlos que desaparezcan lentamente. En un contexto escolar, cuando uno lee un manual así, los niños, piensen en los niños que leyeron ese manual, cuya autoidentificación como indígena quedaba vulnerada, porque en el tratamiento que uno le da pedagógico al texto, obviamente hay una cualificación de quién es el habilitado y el deshabilitado, y el indígena había sido habilitado como fauna. En ese contexto de tanta vulnerabilidad, imagínense qué niño en contexto escolar va a decir, paso al centro. Digo para poner un ejemplo por ahí que puede ser a nuestros ojos un poco
exagerado, les aseguro que el texto existe y como esos hay muchos, digo para tratar de entender lo que estoy diciendo con posiciones y relaciones, ¿no? Porque lo decía el manual. Me decía Techi, una nahuán de la comunidad Ticas, que falleció hace unos años, simplemente, dice, en el departamento Minas, Córdoba, departamento Minas, dice, los niños de 4º grado, cuando aprenden Córdoba, vieron que se enseña Córdoba, vienen y nos dicen, mamá, ¿nosotros no éramos comechingones? Sí, claro. No, porque la maestra dice que los comechingones se extinguieron, que vivían, que se trabajaban de esta manera y demás, pero nosotros somos comechingones. Digamos, bueno, estas cuestiones vinculadas a las autoascripciones, a las formas de clasificación social de las alteridades que son siempre históricas. En un proceso educativo de larga duración, donde la metáfora de la identidad nacional del crisol de razas, que ponía filtro a determinadas alteridades históricas, la definición del nosotros, ya sea el escolar inmediato, el local, el regional, el nacional, es un permanente interjuego en fronteras que se delimiten a partir de los filtros que pone el que regula la etnicidad. No sé si me siguen. El Estado argentino estimuló la inmigración europea. Nosotros, de hecho, si nos miramos, somos rubios, ojos celestes, somos todos blancos, venidos de los barcos y demás, y filtró en la definición del nosotros todo lo que acá estaba. No porque no estaba más, sino porque en términos de representación social, alteridad histórica, el argentino quedó consagrado, la argentinidad quedó consagrada a través de esos filtros como blanco, hijo de los barcos, los más europeos de América y no sé cuántas cosas más que hemos escuchado. Pero eso se ha sedimentado en el tiempo. Ahora se ha ido ablandando un poco. Pero de hecho, las provincias a su vez también filtraron, la metáfora de la identidad nacional genérica también se filtró a los discursos provinciales de alteridad. Entonces hay provincias que se jactan que tuvieron tanta inmigración italiana, alemana, no sé cuánto, y en otros lados, bueno, en el caso de Córdoba, recién hace poco volvimos a tener indios, como si fuera una magia. Como si fuera una magia. Están de moda de nuevo los indios. Yo tengo compañeros míos, yo tengo muchos indígenas y trabajo y nos reímos. Ustedes están de moda, ¿no? Entonces, como están de moda, ¿cómo explicamos desde otro lado la moda, en todo caso? Me parece que los primeros considerandos a tener en cuenta es, por un lado, pensarnos, cuando digo pensarnos, cualquier agente de nuestros espacios educativos, no pensando exclusivamente en la escuela. Por un lado, criterios de igualdad nociológica. Todos tenemos facultades y cogniciones para aprender, para conocer, para compartir. Este es un estatus, digamos, de igualdad nociológica que no presupone, o no debería hacerlo, que los sujetos que comparten los estudios pedagógicos no saben. Porque cuando uno dice no sabe, está automáticamente estableciendo mecanismos de selección, que es lo que hay que saber. Y está estableciendo de que hay saberes que valen más que otros saberes que están desmarcados. Solo en los tránsitos de nuestra vida, a veces terminamos recurriendo, echándole polvo a todo eso que muchas veces hemos negado. Ejemplo, para que se entienda, porque a veces puedo hablar en difícil. Cuando estamos en una situación límite de nuestra existencia, es probable que terminemos acudiendo a curarnos por métodos que en términos de valor valen menos que esa otra medicina convencional establecida por la construcción de salud o enfermedad que tiene la tradición epistémica occidental. No sé si se entiende. Digo, a veces, si el curandero me lo soluciona y esta es una situación límite, voy al curandero. Pero el curandero no tiene lugar en la escuela. E incluso si lo tiene a veces peyorativamente. Porque el curandero ha sido construido socialmente y en el tiempo como que posee un saber otro que no tiene peso. No podemos discutir que hegemónicamente hay saberes que han sido instituidos como legítimos, válidos y demás, y que hay otros que no necesariamente. El tema es ver cómo los ponemos en juego en nuestros ámbitos pedagógicos. Porque si nosotros recortamos, que uno siempre tiene que recortar, tenemos que repensar cómo problematizamos la idea de currículum. También hay inequidades epistemológicas, decíamos, no todos los saberes valen lo mismo. Y en el recorte que nosotros hacemos en nuestras prácticas pedagógicas, ¿cuáles son los saberes que agendamos y cuáles son los saberes que desmarcamos?
Ni hablemos de aquellos sujetos cuya existencia ha sido producida frente a aquellos otros cuya existencia no ha sido producida. La existencia nuestra, si es natural, podemos explicar justamente desde la biología. Pero como nosotros pensamos y construimos desde las ciencias sociales en general, vamos a ver que la existencia en las ciencias sociales tiene otra lógica. Los sujetos, por ejemplo, podríamos decir desde Foucault que son producidos. Y si son producidos, son resultantes de procesos complejos de la sociedad. Ejemplo, cara de choro. Tiene cara de choro. Es una explicación biologicista. Tiene cara de choro, pareciera que uno pudiera definir una cara en la cual probablemente haya determinados colores de piel, haya determinado origen social, haya determinada posición de clase. Pero eso es una explicación que deberíamos hacernos, corrernos de eso para explicarlo de lo social. Porque un mismo fenotipo, en un contexto situado A, no opera de la misma manera que en un contexto situado B. ¿Se entiende? Fíjense las cosas que nos han despertado. Por ejemplo, yo que vivo en Córdoba, la afluencia, las marcaciones de rostros africanos, diría una amiga mía, estos son negros de verdad. Vieron que ahora aparecen los afros migrantes haitianos, hay africanos de Senegal y demás. Claro, porque parecía que lo que nosotros que tuvimos negros alguna vez, porque supimos que había esclavitud y demás, desaparecieron, porque se acuerdan los discursos de desaparición. Entonces hay estos que aparecieron ahora, porque ser negro en muchas lecturas sociales es eso. Pero además lo que representa esa persona que inscribe un fenotipo, el color siempre es social y no biológico, cuando queremos explicar lo que nos pasa en la escuela, ¿no? Digo para ir rastreando unas cositas. Decía que además los considerandos etnográficos presupondrían también relaciones que son intersubjetivas y afectivamente dialógicas. Lo sabemos por muchos pedagogos, me gusta hablar de Freire, que nadie aprende, enseña o se relaciona y demás sin que medien instancias afectivas. Son justamente las instancias afectivas las que de alguna manera pueden propiciar aprendizajes significativos. Vos podés ser el mejor profesor de matemática, el mejor maestro en no sé qué cosa, en todas las técnicas estas manuales que son maravillosas y que deberían estar más incentivadas en el aula, etc. Pero el tema es el vínculo. ¿Cómo construimos el vínculo? Y la construcción del vínculo tiene como primer condicionante la afectividad y segundo condicionante las posiciones y relaciones. Porque uno debe saber de antemano que nosotros en nuestro vínculo pedagógico ocupamos una posición de poder en relación a los alumnos. O sea, hay una asimetría que debería ser consciente porque somos nosotros en última instancia los que acreditamos la nota. Somos nosotros en última instancia los que diagramamos las actividades. Somos nosotros en última instancia los que tenemos que rendir cuenta frente a la estructura cuando decimos hacer una actividad alternativa, entre comillas, a la que se esperan ordinariamente en una escuela normalizada. Entonces, digamos, digo para ver si podemos hacer implosionar esto un poco, digamos, ¿no? Decía que la etnografía, pensarla en las tres dimensiones. Por un lado, como un dispositivo de recolección de información, que es la forma más clásica de pensar lo etnográfico, estar ahí, observar, participar, registrar y demás. Eso no es un acto inocente, ¿no? Porque cuando uno registra es porque está mirando cosas, pero además está ocupando una posición en la relación al mirar cosas. A veces creemos, me dicen otra vez los alumnos, sí, queremos hacer un registro y demás. Bueno, pero ¿qué vamos a mirar? Porque no es ir a, bueno, supuestamente esto es una clase, yo tengo que, ¿se acuerdan de los procesos primeros de observación antes de dar clase? Entonces voy a la clase y pareciera que yo vengo con el cuaderno en blanco y observo. ¿Y qué observo? ¿Qué me interesa observar en términos de registro? Ninguna observación en sí misma, ninguna, es inocente. Y ahí entramos en otro terreno epistemológico, ¿no? La vieja díada y disputa entre idealismo y materialismo. Es como decía Descartes, ¿no? ¿Pienso, luego existo? ¿O es al revés? ¿O es al revés? Lo que pienso es resultante de mis condiciones sociales y materiales, de mis pies en la tierra,
que a mí me hacen ver el mundo de determinado lado desde mi trayectoria social. Yo me voy a esta última parte, a esta segunda parte. Digamos, políticamente me inscribo, digamos, ¿por qué? Porque nosotros en los contextos escolares, todos los agentes que intervenimos, desde la portera, los porteros, los estudiantes, los alumnos, dirán otros, los padres y demás, una trayectoria social, y desde esa trayectoria social vemos el mundo y lo explicamos, y lo clasificamos, y tiramos en el espacio público del aula un montón de esas clasificaciones normalizadas, y nosotros también, que como pudimos tirar ahí. Y no tiramos aquellas cuando ese contexto áulico es vulnerable. Hoy en día no es fácil reconocerse indígena, aunque los indígenas estén de moda, les aseguro. Pero sí sabemos, hay muchas experiencias etnográficas. Darcy Ribeiro nos cuenta en el Brasil, dice, más o menos en los años 50, cuando venían los inspectores de las escuelas para hacer las estadísticas de cuántos niños indígenas había escolarizado, llegaban a algunas comunidades donde los niños se habían reconocido indígenas en un 80%. Cuando llegaba el inspector y les preguntaba, ¿ustedes son indígenas? Nadie decía nada. Tenemos que empezar a reconocer etnográficamente contextos de vulnerabilidad, porque si no presuponemos que todos los contextos son cómodos, agradables, posibles. Y la escuela, para algunos estudiantes, o para algunos de nosotros también, no siempre se hace un lugar o un espacio cómodo. ¿Saben por qué? Porque ahí volvemos de nuevo a los principios sociológicos. ¿Cómo entendemos la reproducción de la sociedad? ¿Como consenso o como conflicto? Si la entendemos por consenso, entramos a algunas narrativas medias peligrosas y que paradójicamente se inscriben en la diversidad cultural, y ahora voy a hablar de ellas. ¿No? Paradójicamente, no todas. Y si entramos en la lógica de poder pensar la reproducción de la escuela, de la sociedad y demás, y entramos por el conflicto, vamos a ver muchas cosas. Primero, que la llamada grieta, esta que está tan de moda teóricamente ahora para explicar el mundo y demás, es tan vieja como la humanidad. Tan vieja como la humanidad. A ver, hagamos memoria. Nuestra familia, lo que tenemos, yo tengo 50, casi 51. A ver, en mi época, yo nací en La Pampa, estaba en La Pampa, en mi época, desde que yo soy niño, en mi pueblo era radicales o peronistas, no había otra. Y era, bueno, acuérdense, los debates, los radicales, pero estos eran así, todas esas clasificaciones de que uno eran honrados, los otros eran choros, los otros eran negros, los otros eran blancos. Bueno, todo eso que se nos sedimentó. Sí, como choripanes son estos, sino... Bueno, y hay unos desplazamientos ahora con los choripanes, parece que no es solo los peronistas. Bueno, está bueno estos desplazamientos. Está bueno, porque eso tiene que ver con disputa. Eso tiene que ver con disputa. A ver, ¿ustedes creen que en 1810, cuando estudiábamos morenistas, a ver, ¿qué era eso? Dos proyectos de país en disputa. Que murió mucha gente para que la Constitución Nacional del 53 se aprobara. Y la Constitución Nacional del 53 no es inocente, ni es neutral, ni mucho menos. Es fruto de disputas. Tan fruto de disputas como el 2x1. Digo, disputas por la representación del mundo, las prácticas del mundo, por lo que queremos de ser, por las disputas entre nosotros y los otros. No todos los proyectos políticos tienen el mismo sujeto nosotros, por ejemplo, y por ende, otros. Hay proyectos que suelen ser más inclusivos en algún sentido, habría que ver la naturaleza de la inclusión también, y hay otros que no. Entonces permanentemente las alteridades se corren, no son estancas. Porque si son estancas, a mí me parece terrible que creamos todavía que somos todos rubios ojos celeste acá, como dijo la metáfora del crisol, porque si lo dijo la metáfora del crisol de raza, acá todos somos venidos de Europa y no hay indios negros y demás, y esos que aparecieron ahora andan por acá, los indios y los negros son truchos, como muchos dicen, son truchos. Que demuestren. Entonces, la persona que está en un contexto de vulnerabilidad, que ocupa una posición vulnerable, una posición de no poder, tiene que venir a ponerse las plumas, como dijo acá Sofía recién, y a demostrar, porque el vulnerado está obligado a demostrar quién es. Porque si yo vengo y les digo, miren, sí, mis abuelitos vinieron de Alemania y demás, qué lindo. Si yo vengo y le digo, mis abuelitos son indígenas, y si el fenotipo no me acompaña en la representación hegemónica, yo tengo que venir a justificar, vaya a saber con quién, para poder decir, sí, yo me autoescribo indígena por las siguientes razones. Hay representaciones del mundo y autoascripciones sobre el mundo que son más vulnerables, insisto con la palabra vulnerable, digamos, y que son conminadas por la simetría que hay en esa relación
a tener que permanentemente estar justificándose para dar cuenta de su validez, ¿no? Entonces, tenemos a veces prácticas, ¿no?, en las cuales, indiscutiblemente, esos sujetos vulnerables, o cuando hacen el paso del reconocimiento público, pasan al centro, ponen en juego, despiertan tal vez un torbellino en el aula. Ahora, cuando se desmarcan, quedan invisibilizados. Que el curso ese, todos pensamos lo mismo, todos entendemos lo mismo, y todas las palabras que usamos se entienden igualmente. La moda del multiculturalismo. El multiculturalismo, hay muchos autores al respecto, sería in eternum tener que citarlos a todos, pero sí qué cosas está diciendo, qué cosas intentó decir y qué cosas no pudo decir. Por un lado, esta idea de respeto y tolerancia. La tolerancia es una palabrita bastante jodida, disculpe que se los diga así, ¿no? Porque yo te tolero, entonces marco indudablemente mi asimetría. Hay alguien que tolera, hay alguien que tiene la máquina, el tolerómetro, entonces te agarra y te define a vos en términos de, bueno, ahora está bueno que estés acá, ¿no? Pero obviamente muchas veces te marca el camino, en el cual vos podés ser hasta donde te dejen, ¿no? Y la idea de respeto, la idea de diversidad cultural tiene que ver con una tradición teórica muy interesante en su momento, que ayudó a pensar y que fue que viene del culturalismo norteamericano, Franz Boas y demás, cultural, pero encontró en un momento una calle sin salida, porque pone el énfasis en una noción que primero, antes que nada, hay que genealogizar a lo Foucault. Cultura. La palabra cultura es una palabra estrictamente de la tradición epistémica occidental. En la mayoría de los pueblos indígenas no existe la palabra cultura, excepto que se la hayan apropiado como una noción otra. Primer dato. Segundo, si hay palabra ambigua en la historia de la antropología, es cultura. Comenzó con Taylor y demás, se vino usando bien hasta los 60, bien. Se vino usando en el sentido de cantidad de cosas que teníamos más cultura, menos cultura. En los 60 entró en una crisis enorme. Ya había antropólogos que decían, no usemos más esta palabra que confunde, en vez de aclarar. Ahora ha vuelto disfrazada de muchas cosas. Primera cuestión, aclarar, no solo para cultura, pero ya que estamos con cultura, cuando hablamos de cultura, ¿qué estamos diciendo? Porque lo peor es presuponer que cuando uno larga nociones, larga categorías, el alcance categorial es implícito. Si yo creo que es implícito, volvemos a la no transparencia del juego. Los raros, los zurdos y así, todos los kirchneristas. Puse peronista y kirchnerista al lado. A propósito lo puse, más vale. Para ver que las fronteras existen, son dinámicas, móviles y que es difícil precisar. Porque las precisiones tienen que ver con nuestras posiciones y relaciones. Entonces, en eso, la idea es pensar, por ejemplo, que esta idea de diversidad cultural, que suena tan lindo, que ahora estamos obligados en las escuelas, diversidad cultural, o sea, había monocultura, o el Estado ahora de las currículas nos puso la diversidad cultural, y tenemos que aprender que la diversidad cultural, antes no teníamos negro, ahora tenemos negro, antes no teníamos indio, ahora estamos con la diversidad, en todos los aspectos. En ese sentido, esa es una concepción además fuertemente histórica, porque la noción de cultura en general no remite a la vinculación, a la relación con otros tipos de derechos. ¡Qué lindo! Fíjense, ahora en Córdoba tenemos indios, y sí, vamos a tal comunidad, fíjate, venden unos dulces muy ricos, venden las artesanías muy ricos. Ahora, nadie pone en tela de juicio si esa gente es dueña de la tierra que por ley le corresponde tener. O sea, cuando salimos del plano de la cultura, de los derechos culturales, y nos vamos a los derechos sociales y económicos, el indio se hace agua, y esos negros, mirá, que no trabajan, que están ahí vendiendo el dulce era rico hasta que salió a protestar por la tierra que le corresponde. Digo, para poder pensar y problematizar en relación a que somos sujetos sociales en relación, y que la cultura habilita en este caso, justamente y nada más y nada menos que algo que era una gran deuda histórica, que era visibilizar un mundo de diversidad o prácticas de diversidad, entre otros, no solo en la escuela, pero pongamos en la escuela, y de golpe cuando la diversidad se pone jodida, porque además de decir nosotros hacemos esto, lo otro y demás en relación a la cultura hegemónica, o sea, en contraste a la cultura hegemónica, de golpe cuando la diversidad se pone jodida, se acabó la diversidad. Y vuelve el normalismo, el normativismo, la normalización, la pacificación, el palo normatiza. Este punto va como importante porque va con lo inter que viene después. La naturaliza, yo puse que la interculturalidad naturaliza ontológicamente al sujeto.
Nosotros creemos que el mundo es como nos vendieron. ¿Se acuerdan? Naturaleza, cultura. Iban así separadas. Nosotros, qué lindo, tenemos el perrito, la plantita, el cerro, etcétera, etcétera. Perdón. En muchos grupos, sobre todo indígenas y campesinos, la realidad, para decirlo muy rápidamente, no creo que quiero entrar en esas discusiones, se entiende de otra manera. La realidad está atravesada por género, la realidad está atravesada por otros sujetos que tienen existencia y que desde lo occidental están clasificados socialmente como seres abióticos, bióticos, ¿se acuerdan de esas clasificaciones que teníamos? ¿No? Entonces, en el mundo andino, las plantas, los animales, los cerros, el agua tiene género. El agua si corre es masculina porque fertiliza la Pachamama. Si está estancada es femenina. Son contextos situados donde entran en colisión con nuestras representaciones del mundo. Los cerros hablan. Y son personas. Personas sociales, dirían los ontológicos. Son toda una rama la nueva en la antropología, relativamente nueva. Hay otra ontología de sujeto. No solo son personas los humanos, sino los no humanos. Y al ser personas los no humanos, digo, podemos tener chicos en el aula que tienen esa concepción o esas ontologías, si ustedes quieren, para decirlo muy rápido, porque tengo que cerrar, digamos. ¿Y qué hacemos con esos saberes? ¿Cómo los habilitamos como un saber otro en el mundo? Porque si nos decimos diversamente culturales, tenemos que habilitarlos. Estamos ahora mandados curricularmente a habilitarlos. No nos queda otra. No nos queda otra. Digo para poder problematizar. Entonces, viendo estos límites, aparece esta noción desafiante de interculturalidad, que también dice tantas cosas que a veces no dice nada. O a veces se usa, en un sentido que hablábamos de cultura, se dice intercultural algo que en realidad es multicultural, que no termina cuestionando condiciones materiales de los sujetos. No obstante, es un concepto muy interesante y es uno de los pocos conceptos que podemos encontrar en educación, en antropología y demás, que ha sido en general empoderado por los mismos movimientos sociales. En lucha, por supuesto, por un mundo más justo, mejor, desde las lógicas de la lucha que tengan. Entonces, en ese sentido, pensaba, por ejemplo, ustedes saben que de la última ley de educación, la que tenemos vigente por ahora, que creo que está medio tambaleando esto, definió a la interculturalidad bilingüe como una modalidad. Y eso es para festejar. Porque algo que estaba desmarcado quedó habilitado en términos de reconocimiento por parte del Estado y después las jurisdicciones provinciales tendrían que adaptar sus planes. En general las provincias, sobre todo las del NEA, ya venían trabajando en culturalidad bilingüe mucho antes de que el Estado nacional lo formalizara. No obstante, digo, había experiencias, no todas se llamaban intercultural bilingüe. Acá hay dos cuestiones para ver. Primero, ¿qué es lo bilingüe? Ustedes saben que hay nociones en las lenguas indígenas que no existen en nuestra lengua y viceversa. Y el tema es los problemas de la traducción, que eso es un temazo. ¿Por qué? Porque yo no tengo que buscar dos supuestas palabras que están en diferentes lenguas, es decir, se dice perro, se dice un wichí de esta manera y nosotros decimos perro. Sino que, ¿quién es? Porque si decimos que muchos seres otros vivos también son personas, el perro para mí puede ser la mascota, para decirlo rápido, y para ese wichí, niño wichí, no es una mascota. Es una persona social. Digo, entonces, acá hay nociones de agentes sociales que para nosotros son impensables, diría Marisol de la Academia, ¿no? Lo impensable es aquello que no entra en nuestros esquemas. Incluso arriesgamos a decir, este no es normal, ¿no? En el sentido que dijimos allá, ¿no? Y si no es normal hay que normalizarlo, porque así fue siempre el colonialismo. Entonces, en ese sentido, la propuesta, en lo ontológico hay muchas discusiones. Yo tuve la suerte de compartir, a fin de año vino Lac, que es un antropólogo francés, discípulo de Lévi-Strauss, que trabajó en Amazonía ecuatoriana y de los países vecinos, pero bueno, él trabaja ontologías, hay otras visiones del mundo, otras ontologías que trabaja, por ejemplo, Viveiros de Castro, de Brasil y demás. A mí me gusta mucho más la lógica que plantean Marisol de la Cadena, que es una antropóloga peruana, que trabaja con movimientos indígenas y afro, y también lo acompaña Mario Blaser, que es un argentino, antropólogo. Ellos hablan más que de ontologías, que cada grupo tiene una ontología, porque es muy esencialista decir, como pareciera que uno si es wichí tiene esa ontología wichí y parece que no mamó nunca nada, entonces desconocer que hay procesos hegemónicos en el cual uno incorpora creencias y prácticas y demás. Entonces ellos hablan de conflicto ontológico. El conflicto ontológico es cuando
Fíjense, cuando hay una coyuntura de conflicto en el cual se tensan dos, para decirlo muy rápido, representaciones y prácticas sobre el mundo. Y ella pone el caso de un conflicto con una minera en Perú, donde hay un cerro, vale, hay una empresa minera que quiere explotar el cerro, que le han dado la adjudicación de minería a cielo abierto y todo esto que conocemos, no tan distinto a nosotros, y al lado, in nihilo tempore, vive una comunidad indígena, desde siempre. Y ese cerro que se llama Ausangate, ese cerro es un cerro que según los indígenas, en su concepción del mundo, les hablan, les dicen, les cuentan, les preocupan. Los niños nacen y crecen con ese cerro. Hay otra lógica de vinculación. El cerro es persona. Entonces, dice Marisol de la Cadena, entender ese conflicto ontológico, hay dos nociones de persona, cerro como recurso, cerro como persona. Entender ese conflicto ontológico solamente desde la diversidad cultural, yo puedo explicar algunas cosas y otras no. Porque la noción de cultura me remite a mí, en la historicidad disciplinar, a determinadas prácticas que tienen determinados sujetos y que son de determinada manera. Pero nunca me remite a pensar que ese conflicto, esa disputa, es política. Porque lo que se está jugando ahí, poniendo en juego, un modelo de sociedad, un modelo de funcionamiento y lógica de las prácticas de estos grupos que entran en interacción. Entonces, desplazarlo hacia una noción de política, podríamos hacer pensar que un ritual, cuando uno lo hace, no es solo cultural en el sentido que viene de la memoria colectiva, cultural, sino también que uno está con ese ritual apelando a, por ejemplo, nuevos sentidos de lucha. En los últimos años he acudido a muchas celebraciones de la Pachamama, acá incluso en Punilla, que tengo muchos amigos indígenas, en el cual, en ese ritual a la Pacha, el eje estaba justamente puesto en términos de denunciar el desmonte, la ley de bosque, etc. Entonces ese ritual que uno dice, mira, esos indiecitos tienen cultura. ¿Por qué? Porque hacen los dulces, la artesanía, el ritual. Salirnos de ahí y ver que esos indiecitos son agentes, en el sentido que tienen agencia y pueden transformar el mundo, y están disputando sentidos políticamente hablando, por ejemplo a través de un ritual. O sea, el ritual saldría, o no solo se explicaría por la cultura, sino se explicaría por las prácticas sociales. Y hay varias escuelas en Córdoba, conozco una experiencia que es muy interesante, la de la Valdivieso, en la cual la escuela se toma el tiempo necesario, los meses necesarios, todos los años, para hacer un diagnóstico sociocomunitario. La escuela, los maestros, tienen además un equipo que está muy bueno, interdisciplinario, transdisciplinario, como le llaman, donde hay trabajadores sociales y demás, salen al barrio. Es verdad que es una escuela particular porque tiene un emplazamiento en el barrio con una problemática que en estos últimos años está jodida, que tiene que ver toda la lucha con Monsanto, ¿se acuerdan? Pero digamos, la Escuela Valdivieso de Malvinas Argentina tiene un diagnóstico sociocomunitario que lo hacen a través del registro etnográfico. En ese sentido, la escuela se piensa como un agente más en el barrio. Tan importante como las otras instituciones, pero no solo instituciones en el sentido del club y demás, sino también como los otros agentes como son las unidades familiares. Hay todo un dispositivo, bueno, que sería eterno trabajar ahora, pero digamos, para poder pensar que ya la escuela tiene que implosionar. Esta escuela, como está formulada con recreos, esta escuela burocrática, que en alguna vez ha ocupado cargos directivos, seguramente acá hay directoras o directores, yo por suerte ya no lo ocupo más, se te va la vida respondiéndole al ministerio, si eran 8, si eran 20, si tenés que, digamos, todo. Claro, entonces, a ver, la burocracia relega o le quita espacio al proyecto pedagógico. Digo, a ver, pero esos tiempos, ¿cómo los metemos dialogando con la experiencia? ¿No? Otra cuestión, la escuela, que es el aparato más efectivo que tuvo el Estado argentino en términos de reproducción, de lo que hegemónicamente en ese momento había en términos de noción de patria, de nosotros, de los otros, etcétera, puede ser también un espacio liberador. Pero un espacio liberador, siempre y cuando tengamos un proyecto político que al menos lo desafiemos como liberador. Porque si no es meramente reproductivo. Entonces seguimos, porque además damos clase en doble turno, tenemos muchas horas en el caso del secundario, nivel que nadie sabe para qué sirve, ni el Estado, ni los padres, ni los profesores que están dentro. El secundario es como una instancia liminal ahí,
diría Turner, ¿no? En que no es ni una cosa ni la otra. Vieron que la liminalidad es esta transición entre que uno está dejando de ser algo que era, dejaba de ser joven y pasaba a ser adulto, y no llega a ser adulto. Entonces uno queda ahí al medio, ¿no? A ver, la redefinición de los proyectos, eso existe, nómbrenlo como quieran, pero la única forma es viendo quiénes nos involucramos ahí, ¿no? A ver, en el Instituto de Formación Docente hay inspectores que todavía vienen a ver si vos completás el libro de tema. No digo que no haya que completarlo, podemos discutir. A ver, nunca van a ver qué pasa en las aulas.